poder glorioso que Cristo nos dejó. Va marchando en el nombre de Jesús. 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 Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que Cristo nos dejó. Alrededor del mundo la iglesia va marchando con el poder glorioso que Cristo nos dejó. Va marchando en el nombre de Jesús. 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 Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse lo que quieran hacerlo. Quiero saludarlos a todos en el nombre de Jesús. Los hermanos, los amigos, la familia que reside aquí en esta casa, permitirnos estar aquí, a los vecinos. Son bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero decirles que mi nombre es Celso Martínez, pastor allí en la iglesia de Agua Blanca. Tenemos un mes y unos cuantos días de estar allí. Y a todos los hermanos y amigos que están aquí, queremos decirles que ya están las puertas abiertas para todos ustedes. Amén. Con el propósito de servirles, de compartir la palabra del Señor. La Biblia dice en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, el verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. 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 Bueno, gracias al Señor, hermanos y amigos, estar aquí en esta tarde. A todos estos jóvenes y adolescentes. Poder presentarles a ustedes el Evangelio. Amén. Poder presentar esta buena noticia de salvación y de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ya la predicación del Evangelio no es nada desconocido para mí, casi que para nadie. Las personas en todos los medios están escuchando la predicación del Evangelio. Aún la revelación de la existencia del Dios Todopoderoso se hace evidente cada día con simplemente levantarse uno, con simplemente escuchar el sonido de los pájaros, respirar, mirar la naturaleza. Porque la Biblia dice que todo lo creado muestra su eterno poder y deidad. Se hace claramente visible desde la creación. De modo que el hombre no tiene excusa. Amén. Amén. Entonces, hermanos y amigos, es una realidad la existencia de Dios. Y cuando es una realidad la existencia de Dios, se convierte en una responsabilidad para el hombre dos cosas. Una es, se salva, o otra es, o se deja condenar. ¿Por qué? Porque Dios es real y el pecado del hombre fue contra Dios. Por eso el ser humano a través de los tiempos ha querido negar la existencia de Dios. Porque ellos dicen, si Dios no existe, no existe pecado. Porque el pecado es contra Dios. Amén. Pero Dios es tan real que todos los que estamos aquí somos testigos de eso,
hasta en su propia existencia. Nosotros existimos porque Dios existe. Amén. No somos producto de una evolución. Esa teoría de Darwin es una teoría que sale muchos años, en el siglo XVII. Amén. No tiene ni muchos siglos que salió. Y Darwin nunca quiso decir que el hombre venía del mono. Él supuso una hipótesis. Una hipótesis quiere decir que no hay nada seguro, es una teoría. Amén. Mientras que la palabra de Dios no es una teoría, es una realidad. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y como hay esa necesidad en el hombre, amigo y hermano que está aquí, como hay esa necesidad de salvación en el hombre, escuchen bien los jóvenes, el Señor no solamente se manifestó, sino que vino predicando el Evangelio. Porque el Evangelio se convierte en la salida para el ser humano de poder ser salvo, de poder alcanzar la salvación. Una ocasión leía una anécdota. La anécdota contaba de que había un hombre que iba por una montaña y en aquella montaña vino una tempestad, que los árboles se daban unos contra otros, una tempestad terrible. Pero allá a lo lejos había una pequeña casa. Y aquel hombre llegó donde estaba aquella casa, aquel hombre cargaba un saco. Llegó donde estaba aquella casa y dentro de la casa había alguien y lo invitaba a entrar, que entrara. El hombre intentaba entrar, pero como la puerta era angosta, no podía entrar con el saco. Intentó varias veces y no podía entrar con el saco. Y como no pudo entrar con el saco, se fue, siguió su camino. Al día siguiente se levantó el hombre que estaba dentro de la casa a ver qué había sido de aquel hombre. Lo encontró debajo de un árbol, muerto, el árbol le cayó encima. Entonces, al dueño de la casa le causó curiosidad, ¿por qué no dejaría el saco? Y entraría él. Comenzó a buscar en el saco y lo que había era pura basura, tiras y todo eso. En esta tarde quiero presentar que así es el Evangelio. El Evangelio es como aquel lugar donde el hombre puede escapar de la gran tempestad que está y que se dará en este mundo. Amén. Y que dentro estamos llamando, estamos invitando. Porque usted, amigo y hermano que está aquí, no podemos desconocer que este mundo vive una tempestad. Que cada día recia más en todos los niveles, por donde usted lo quiere ver, políticamente, socialmente, familiar. Amén. La Biblia dice que se levantaría el hijo contra el padre y el padre contra el hijo. Y eso también. Lo más fuerte que parecía ser, o lo más sano que parecía ser, eran las familias. Pero las familias están cayendo en un deterioro. La juventud se está yendo rumbo al precipicio. No se salvan ya ni los pueblos pequeños. Ya no son las grandes ciudades, sino aún los pueblos pequeños. La juventud se está yendo al precipicio. Yo le decía a unos amigos, pastores, le decía, yo me acuerdo cuando yo estaba joven, uno se iba lejos, matando palomas, pateando potes, y uno hacía cosas y todo bien. Pero ahora está temor ya. Amén.
Y uno tenía amigos, jugaba fútbol, se reunía en las esquinas, echaba cuentos. Y ahora no. Ahora si uno ve un grupo reunido en la esquina, ya a veces algunos hasta hacen cosas que uno no hacía. Todo parece tornarse difícil, porque el mundo se torna como esa tempestad. Pero todavía en este mundo hay una puerta angosta. Amén. Y Jesucristo dijo que era la puerta. Y todo el que por él entrare será salvo. Digamos gloria a Dios. Entonces el mismo Señor vino predicando el Evangelio y él dijo estas palabras. Dice la Biblia, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ustedes saben que todo tiene un cumplimiento. Todos nosotros estamos bajo un círculo que va pasando. Aunque los días parezcan iguales, todos los días salga el sol, todos los días se oculta el sol, todos los días salga el sol. Sin embargo, no son tan iguales porque van pasando. El tiempo no se detiene, el tiempo se cumple. Toda fecha se cumple. Muchas veces usted dice, no, cuando yo tenga tantos años, y resulta que llegó ese tiempo de esos años. Amén. Amén. Yo cuando tenía 10 años decía, ¿cuándo voy a tener yo 40 años? Y ya tengo 41. O sea, el tiempo se cumple, las fechas llegan, los tiempos llegan. Y el Señor señaló que llegó el tiempo. El tiempo se ha cumplido. Pero a pesar de que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se acerca. Amén. Gloria al Señor. Dios no dejó abandonado al hombre. Dios no ha dejado abandonado al ser humano. Porque aunque el tiempo se cumpla, el Señor ha acercado su evangelio. Y el Señor parece perseguir al hombre donde quiera estar. Donde quiera estar, hay testimonio de su palabra, hay testimonio de su poder, hay testimonio de su gloria, hay testimonio de su presencia, porque la Biblia dice que el Señor no quiere que nadie se pierda. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, por lógica, amigo y hermano que está aquí, usted debe saber que esta tierra tendrá su tiempo, cumplirá su ciclo. Todo lo que se ve cumplirá su ciclo. Pero el Señor mandó a predicar este evangelio. Y lo que me encanta es que el primero que lo predicó fue Él. Él vino diciendo, el reino de los cielos se acerca. Arrepentíos. ¿Qué nos toca hacer ahora nosotros seres humanos? Es arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirse? Es volverse a Dios. Es dejar el pecado y volverse a Dios para obedecerlo. Amén. Para amarlo, para seguirlo. ¿Por qué, amigo y hermano? Porque el mundo paga mal. El diablo paga mal. Y solo cuando el hombre se arrepiente es que alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que habían dos casos que sucedieron en San Lucas capítulo 13. El uno fue que Pilato había tomado la sangre de algunos para ofrecer un sacrificio. Entonces el comentario estaba entre las demás personas y dijeron, si tomaron la sangre de esos es porque eran malos. El Señor les dijo,
si ustedes no se arrepienten, pereceré igualmente. No vamos a creernos ese cuentecito de la Ilíada y la Odisea. No sé si los que estudian aquí se la han leído. La Ilíada y la Odisea le enseñan a usted que allá en el infierno cada quien tiene una posición, un puestecito. Y que de acuerdo al pecado, allá en el infierno este tiene este puestecito aquí, menos calor, el otro tiene más. No, eso es un cuento griego, eso no es bíblico. No, para el Señor el pecado es pecado. Porque el hombre mata, roba y hace todo eso porque es pecador. Pero si el hombre así no haga eso y no cree el Evangelio, sigue siendo pecador. Porque el único que le puede limpiar la vida al hombre es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se consigue es cuando nos arrepentimos y llegamos al Evangelio. Amén. Entonces cuando el hombre se arrepiente y vuelve a Dios, alcanza su gracia y su misericordia. Amén. Detiene la ira de Dios. Aplaca la ira de Dios contra él. Por eso la Biblia dice que cuando Jonás llegó predicando a Nínive diciendo que Nínive sería destruida dentro de 40 días y esa voz llegó al rey, el rey convocó a todo mundo, ayuno hasta los animales. Y decía el rey, para ver si Dios se arrepiente. Se arrepintieron y Dios se arrepintió de destruir. Dios no lo hizo, porque cuando el hombre se arrepiente, alcanza la gracia y la misericordia de Dios. Gloria al Señor. Es ese techo, es esa casa que te puede cubrir de lo que azota, de lo que derriba en este mundo. Y dice, y creed en el Evangelio. Mira, amigo y hermano, ni siquiera lo decimos nosotros los hombres. El que mandó a que el hombre se arrepintiera y creyera en el Evangelio fue el mismo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque de pronto algunos me han dicho a mí, es que a ese libro le cabe, al libro le cabe todo. ¿Cuántos han escuchado esa expresión? Es que el libro le cabe todo. Lo extraño de este libro es que cada palabra que dice se cumple al pie de la letra. Amén. Gloria a Dios. Y no son palabras de ayer, palabras dichas hace muchos siglos. Amén. Y que no pasan de moda, sino que están allí presentes. Todo esto a entender que esta es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Así que en esta tarde hay una invitación de parte de Dios a entrar, a dejar ese saco. El hombre está agarrado de un saco. Tiene un saco lleno de perjuicios. ¿Qué dirán, fulano? Me gusta mucho esto. Me gusta mucho los placeres mundanos. Y por ese saco, por no dejarlo afuera, el hombre se está perdiendo. Pensando que es mentira. O algunos dicen, yo sé que no es mentira, pero otro día. Yo sé que no es mentira, pero eso no es para mí. No, el Evangelio es para todo el mundo. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que los hombres, que las personas procedan al arrepentimiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la seguridad está en Cristo. La Biblia da ejemplo. En el tiempo de Noé, muchos no quisieron ingresar al arca. Solo entró Noé y su familia y los animales.
Los animales fueron más obedientes que las personas. Amén. Que entraron y las personas, el hombre que es racional, no entró. Y dice la Biblia, ¿sabe cómo dice la Biblia, amigo y hermano? Dice, y llegó el diluvio y los arrebató a todos. Esa es la expresión que usa. Ni siquiera usa una expresión más suave, sino que esa expresión es una expresión de tono de rabia, porque el hombre pudo salvarse. Pudo escapar del diluvio. Pero dice la Biblia, por andar casándose y dándose en casamiento, dando a entender el placer, por andar en ese desorden, vino el diluvio y los arrebató a todos. Amén. Amén. En este tiempo el Señor quiere que el hombre escape. Y para ese escape hay una casa. Para ese escape hay un arca. Para ese escape hay un evangelio poderoso. Y la Biblia dice que el apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Así que el evangelio no es motivo de vergüenza. Amén. Porque es el único que puede salvar. Es poder de Dios. Entonces, amigo y hermano que está aquí, amiga, yo le invito a reflexionar porque el tiempo se cumple. El tiempo llega. Amén. Todo tiempo llega. Pero el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios en esta tarde está aquí presente. Gloria a Dios, digamos gloria a Dios, hermano. El reino de Dios está aquí presente. Porque el reino de Dios se ha extendido. Yo fui pastor en una serranía, 7 años en la sierra. Pero cuando yo pasaba por la carretera y veía esos cerros azules por allá, yo decía, eso allá no habrá ni gente. Eso se veía lejos y esos cerros azules por allá. Y eso por allá no habrá ni gente. Y después fui pastor ahí. Por allá donde pensaba que no había gente, habían 7 congregaciones. 7 congregaciones en el mismo sector, a 3, 4 horas la una a la otra. Y se predicaba el evangelio, porque Dios es bueno, aleluya. Dios es maravilloso. Y en vez del hombre correr a Dios, Dios es el que está buscando al hombre. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Él quiere que el hombre se salve. Por eso es que Él, amigo, se entregó en la cruz. Se ofreció por nosotros en la cruz. Derramó su sangre. Lo sepultaron. Pero al tercer día se levantó victorioso. ¿Y qué dijo Él? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tanto el joven como el anciano, tanto el niño como el adulto, todos necesitamos el evangelio. El evangelio es tan necesario como este aire que usted respira en esta tarde. Amén. Amén. ¿Sí o no? Es tan necesario como esos pulmones suyos que se mueven. Hoy escuchaba una noticia en el noticiero de una muchacha que sus pulmones se enfermaron y estaban ya destruidos. Le colocaron oxígeno para que viviera unos días más, para ver si había alguien que donara unos pulmones. Pero aquí en Colombia es uno de los países donde menos hay donación de miembros. Y ella veía que los días se le acortaban. De pronto
sintió la llamada de que había la posibilidad de poder tener unos pulmones nuevos. Y vinieron y le hicieron la operación. Alguien donó unos pulmones. Y ella contaba hoy en el noticiero, con lágrimas, contaba ese testimonio de que ahora podía respirar bien. Bueno, quiero decirle, el evangelio es más necesario que los pulmones. Es más necesario que el oxígeno. Amén. Porque un día partiremos al sepulcro y todos esos miembros de nuestro cuerpo se pudrirán. Pero este evangelio tiene el poder de conducir nuestra vida hasta más allá de la muerte. Gloria al Señor. Es que el problema no es nada más vivir aquí. El problema es cómo vivirá el hombre la eternidad. ¿Dónde la vivirá? Y no la va a vivir allá en la Odisea, en el infierno, un poquito aquí, un poquito acá. No. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio de Dios. Así que el evangelio no se predica en vano. El evangelio se predica para que el hombre se salve. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén. Ni siquiera el evangelio se predica para unir usted a una iglesia y quitarle usted el cigarrillo, el trago, qué sé yo, el vicio. Esos son beneficios del evangelio. Lo principal del evangelio es que el hombre se salve. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así que en esta tarde, ¿cuántos creen que aquí está el poder de ese evangelio? Su presencia está aquí. Oh, Salamahaya. Porque el Señor es el interesado en salvar al hombre. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les invito a estar en pie en esta tarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y aquí en esta tarde hay la oportunidad para alguien. No diga otro día, porque el tiempo está cerca. El tiempo se ha cumplido ya. Cuando el Señor dijo esa expresión, el tiempo se ha cumplido. Amigo, quiero decirle, estaba diciendo, se abrió una oportunidad para el hombre. Amén. La casa que está en medio de la tormenta de este mundo tiene la puerta abierta. Amén. Pero adentro hay uno que te llama. Jesús le dijo a un hombre, vayan, búsquenlo. Y cuando los discípulos llegaron le dijeron, el maestro te llama. En esta tarde el Señor te llama. Te dice, ingresa porque la puerta está abierta. Deja el saco. Amén. Deja este saco lleno de perjuicio y de basura. Amén. Porque así pinta la Biblia el mundo. Y sus placeres. Dígame usted, el mundo y sus placeres es como un basurero. Amén. Porque todo lo que hay ahí destruye tu vida y no te beneficia en nada. Pero el Evangelio llena de gozo. El verdadero gozo está en el Evangelio. El Evangelio llena de poder. El Evangelio llena de autoridad. El Evangelio es el que obra en la vida de cada uno. Amén. El otro día estábamos en un culto allá, en la zona. Y ese día estaba predicando de que el Señor nos dio autoridad a echar fuera demonios y todo eso. Y algo pasó. Alguien que estaba allí salió atormentado por un espíritu. Dios le estaba hablando. Dios le estaba hablando a esa persona. Porque Dios es bueno. Amén. 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 Entonces el hombre tiene que entender que Dios le está hablando. Amén. Cuando terminamos de orar por ella, creo que tiene un hermano, bueno, un testigo. Aquella mujer decía, me siento liviana, me siento descansada. Tenía un peso, porque eso fue lo que vino a hacer Satanás, a matar, a robar y a destruir.
pero el que estoy predicando aquí en esta tarde vino a dar vida y vida en abundancia. Amén, hermano. ¿Cuántos creen que aquí hay vida en abundancia? ¿Cuántos lo sienten a Él aquí? Aleluya. Sí que amigo que está aquí, amiga, es la oportunidad. No esperen más tiempo, porque los tiempos se cumplen. Los tiempos llegan. Y el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. Se abrió la oportunidad para el hombre. Vamos a orar en el nombre del Señor. Si habrá alguien aquí que quiere que oremos, venga, vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor, desde hoy entrego mi vida porque tú has hecho mucho por mí. Amigo, amiga que está aquí, el Señor ha hecho mucho por usted, dígame, todo. Hasta esa planta que usted siembra. Amén. Si Él no hiciera que lloviera, no diera nada. Si Él no hiciera que saliera el sol, no diera nada. Pero Él le dio una orden al sol, el sol tiene que salir. ¿Sabe cuánto puede ocultarse el sol? ¿Acaso unos segundos? Cuando hay eclipse, unos segundos es lo que se puede ocultar. Amén. El eclipse más largo que hubo, lo hubo cuando Cristo entregó su vida en la cruz. El eclipse más largo que ha habido, porque hasta el mismo sol que es inerte, que no razona, comprendió que el que estaba muriendo en la cruz era su creador. Amén. Qué tristeza, ¿verdad? Que seres inertes, que no piensan, a veces obren hacia Dios más que nosotros los seres humanos. Que los pájaros que no tienen, no razonan, y cada mañana se levantan y le cantan. Y les voy a decir algo. Y no se van al nido, o no se van a refugiar en la tarde, sin antes cantarle al Dios vivo. Amén. Amén. Porque los pájaros no cantan solamente para ambientar la montaña. Los pájaros cantan para testificar de la obra del Creador. Señor Jesucristo, te damos gracias. Salabaya Makasana. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es gloriosa. Llena el corazón de la gente, Señor. Salva, Señor, tú eres el Dios que salva. Que la vida, oh Dios mío, tu poder glorioso nos llene cada día, Señor. Oh, tu palabra nos vuelve